que están conformando el macizo facial. Volvemos al vómer, volvemos al hueso maxilar. Vemos cómo a través de la cavidad piriforme observamos aquí la lámina perpendicular del etmoides, mírenlas allá al fondo, ¿sí? Y el hueso vómer aquí, tal como lo veíamos, ¿sí? De la masa lateral del etmoides, que aquí aparece de un color amarillito, miren ustedes, esta es la porción orbitaria y acá estaría la porción nasal. Se desprenden los cornetes nasales superior y medio. El etmoides se articula con el maxilar, ahí profundamente, y en ese sitio de articulación con el maxilar aparece otro hueso que es independiente, que es el cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es independiente, hueso independiente, que estaría también ubicado en la pared lateral de la cavidad nasal. Entonces vemos concha nasal media, concha nasal inferior, y allá muy posteriormente, de pronto ahora vemos una gráfica por la parte posterior, veremos el cornete nasal superior, ¿sí? El denominado como el septo nasal, hueso vómer, hueso vómer y lámina perpendicular del etmoides. La órbita presenta techo, pared lateral, pared medial y piso. Tiene la forma de una pirámide. El vértice de esa pirámide es posterior. La base de esa pirámide es el borde de la órbita. Entonces encontramos que el techo está formado por ¿qué? La lámina orbitaria del hueso frontal. Y este componente que vemos aquí, este componente que vemos aquí, que haría parte de lo que es el ala menor del esfenoides. Entonces, el ala menor del esfenoides y la lámina orbitaria del hueso frontal forman el techo de la cavidad orbitaria. La pared lateral, formada por el ala mayor del esfenoides. Miren ustedes aquí, ¿sí? Que acá vemos una partecita por fuera del lado. El ala mayor del esfenoides, que se articula con el hueso malar, hueso cigomático malar, o sea, el proceso, en este caso, frontal del hueso cigomático malar, que es esta saliente de acá, se va a articular con el ala mayor del esfenoides y va a formar la pared lateral. Vemos que la pared, el techo y la pared lateral y el piso están separados por dos fisuras: fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria superior está entre el ala menor y el ala mayor, por eso se denomina fisura esfenoidal. O sea, son el ala mayor de los esfenoides y el ala menor de esfenoides. Y la fisura orbitaria inferior está entre lo que es el cuerpo de la maxila y el ala mayor del esfenoides. Entonces, esfeno maxilar, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. El piso, formado por el proceso maxilar de el malar, o cigomático, y lógicamente el proceso malar de la maxila. Los dos se unen y forman el piso de la cavidad orbitaria. Y la pared medial está formada por tres huesos. Hacia la parte anterior, proceso frontal del hueso maxilar. Luego le sigue este rojito que aparece aquí, que no es este, que se denomina el hueso unguis o lagrimal. Y luego le sigue hacia atrás la masa lateral del etmoides. Todos ellos forman entonces lo que es la pared medial. Ya describimos parte de lo que es la cavidad nasal. Bueno, volvemos a la gráfica anterior. Recuerden mi punto anterior. Los huesitos nasales se articulan con el proceso frontal del maxilar. Aquí los vemos, los dos huesitos nasales, parte de la estructura, lógicamente, de la nariz. Ya miren que estamos viendo ya todo lo que es el componente óseo que nos va a permitir hacer ya la descripción de las estructuras blandas. Por eso
nos estamos demorando un poquito más. Regresémonos un momentico y vemos aquí ala mayor del esfenoides, miren ustedes aquí, escama del hueso temporal, hueso frontal y hueso parietal. Sutura coronal, sutura parieto escamosa, sutura esfeno escamosa o esfeno temporal, esfeno parietal y esfeno frontal y esfeno cigomático. O sea que el ala mayor del esfenoides se articula con el cigomático, con el frontal, con el temporal. De ahí vemos entonces que el proceso frontal del cigomático no únicamente se está articulando con el frontal, sino que ya tiene esta articulación. El proceso denominado temporal del cigomático es este, se articula con el proceso cigomático del temporal, que es este. Los dos forman un arco que se denomina arco cigomático. ¿Sí? El arco cigomático nos limita hacia arriba lo que llamaremos como la fosa temporal superior y hacia abajo la fosa temporal inferior. Miren ustedes cómo desde lo que es el proceso cigomático del hueso frontal se proyecta hacia arriba una línea que se continúa en el hueso parietal, se denomina línea temporal superior. Paralela a esta, pero partiendo prácticamente desde lo que es arterión, se proyecta cercano al asterión también otra línea temporal inferior, sitio de fijación de estructuras tendinosas, de estructuras musculares ubicadas en la fosa temporal. Algunas pertenecientes a la galera poneurótica de lo que llamamos nosotros como el escalpo y otro, lógicamente, los músculos de la masticación. En el hueso temporal vemos hacia la parte lateral el meato acústico externo, o sea, es la porción ósea del conducto auditivo externo. Aquí estaría ubicado el pabellón auricular, en este sitio. ¿Sí? Listo. Vámonos. Ahí vemos el arco cigomático y vemos la fosa infratemporal, y en la fosa infratemporal vemos un proceso que se proyecta del hueso esfenoides que se denomina como el proceso pterigoideo. Tiene dos láminas, lámina lateral y lámina medial del proceso pterigoideo. Entre el esfenoides y la maxila, que encontramos aquí una saliente que llama tuber de la maxila, se forma una fisura que es la esfenomaxilar. Y profundamente a esta vamos a encontrar una fosa que está relacionado con el hueso palatino, ¿sí? Y esa fosa lógicamente está entre el hueso palatino y el esfeno, entonces la fosa esfeno-palatina. Entonces aquí esfeno-maxilar, que es de continuación, se continúa con esfeno-palatina ya profundamente hacia la parte media. Proceso pterigoideo, vemos aquí entre lámina lateral, lámina medial, un surco que hay entre los dos, cerrado hacia abajo por el proceso piramidal del hueso palatino. Miren ustedes los procesos palatinos de las maxilas, que son de ubicación horizontal, las láminas horizontales de los huesos palatinos, y aquí del hueso palatino se proyecta hacia acá un proceso que tiene forma de una pirámide chiquitica, proceso piramidal del hueso palatino. Y aquí en la base del cráneo encontramos ya hacia la parte posterior espina del esfenoides, encontramos foramen oval, foramen espinoso por estar relacionado con la espina del esfenoides. Miren aquí la apófisis mastoides, medialmente a la apófisis mastoides hay un surco, ¿sí? Mastoideo, y medialmente al surco mastoideo encontramos la apófisis estiloides, desde donde se extienden el estilo mandibular, ligamento, el estilo ioideo, ligamento, el estilo gloso, músculo, estilo ioideo, músculo, apófisis estiloides, mucho más alargado y prominente, ¿sí? En
el género masculino que en el género femenino. En el último congreso de anatomía, en donde se llevó una ponencia con unos compañeros de trabajo, precisamente se habló de la apófisis esteroides y de las modificaciones de algunas estructuras que se derivan precisamente de la apófisis esteroides. Generalmente inclusive la modificación de otro músculo que aparece en determinadas regiones de Sudamérica y en especial las personas que mastican la coca, o sea, lo que llaman mandear. Entonces hay una modificación, entonces hoy hay una aparición de unas fibras musculares acompañando precisamente a lo que tradicionalmente hemos hablado nosotros como ligamento de estilo mandibular, ¿no? Entonces vemos hacia acá la porción petrosa del hueso temporal y acá vemos nosotros el foramen lacerado anterior que se conocía antiguamente, que es el ápex de la porción petrosa. Por ahí profundamente vamos a encontrar el surco de la arteria carótida interna. En la base de la apófisis esteroides vamos a encontrar un foramen que es el foramen esteroideo, ¿sí? Lateralmente a la apófisis esteroides, medialmente a la apófisis esteroides, encontramos un orificio por donde la vena yugular interna, foramen yugular, que va a ir acompañado lógicamente por los últimos pares, tres pares craneales de los últimos que se describen. Entonces vemos nosotros acá, lateral y anteriormente a lo que es, medial y anteriormente a lo que es el foramen yugular, encontramos el foramen carotídeo. En la base del cráneo, por detrás de la porción basilar del occipital, encontramos el foramen magno o también foramen occipital. Lateralmente a ellos encontramos los cóndilos occipitales. Por delante y por detrás hay unas fosas condyle anterior y posterior. Por lo regular, la posterior, cuando está perforada, es atravesada por una vena. La anterior es cruzada, ¿sí? O muy cercana, no cruzada, es obstruida, pero muy cercana a ella, por arriba de lo que es el cóndilo, vamos a encontrar el foramen del canal del hipogloso, o sea, un par craneal. Vemos nosotros aquí lo que es el túber, de lo que es la tuberosidad del hueso temporal y la cavidad donde se va a alojar precisamente la cabeza de la mandíbula, o sea, la fosa mandibular. La fosa mandibular encajará y por delante está el túber del temporal que recibe la cabeza cuando la boca está completamente abierta. Vemos la calvaria que hemos mencionado, posa lo que es la sutura sagital, la sutura lambdoidea. En la sutura lambdoidea encontramos muy constante la aparición de unos pequeños huesos intrasuturales, ¿sí? Como los que vemos aquí precisamente, que están lógicamente embebidos, ¿sí? Aquí en la sutura sagital. Y vemos también que algunas veces donde se ubica inicialmente lo que llaman los fontículos o las organelas, puede osificarse como hueso independiente. Aquí vemos el sitio en donde habría el hueso lambdoideo, que sería este, que no es constante, intraestructurales, y los vamos a encontrar. Vemos aquí el punto llamado íneo, proceso mastoideo y el surco mastoideo. Desde lo que es la protuberancia occipital externa, vemos los denominados como la línea nucal superior y línea nucal inferior inmediatamente. Sutura sagital, ven ustedes aquí, vemos la sutura frontal, ala del hueso frontal, línea nucal superior, línea temporal superior, línea temporal inferior, sutura lambdoidea. En la convergencia de la sutura sagital con la coronal y la lambdoidea, en el punto anterior y en el punto posterior, en etapa embrionaria fetal,
y hasta los 2 años de edad, dependiendo lógicamente del desarrollo, las membranas en donde se desarrollaron los huesos que formaron la calota craneana se mantienen. Y eso es lo que se denominan las fontanelas. Son componentes muy importantes, lógicamente, porque permiten el desarrollo del cráneo. Aquí vemos la calota craneana, vemos las arterias meningias medias, como han indicado, unos surcos muy evidentes en las calotas craneanas. Aquí vemos nuevamente base del cráneo, entonces ya conocemos esfenoides, cuerpo del esfenoides, seno esfenoidal, apófisis estiloides, miren ustedes aquí. El proceso pterigoideo, lámina pterigoidea lateral, lámina pterigoidea medial del hueso esfenoides, y el ámulo. Ámulo es gancho, ¿sí? Ámulo es gancho. Ya teníamos conocimiento del ámulo del amatal, ¿sí? En el caso del pie, aquí también se denomina como ámulo, sitio donde se van a reflejar los músculos que dan elevación y tensión del velo del paladar, que antiguamente llamábamos periestafilino externo y periestafilino interno. Ahora uno de ellos es el elevador del velo del paladar y otro el tensor del velo del paladar. Los dos relacionados con lo que es la lámina pterigoidea, ¿sí? En este caso la lámina pterigoidea medial. O sea, el elevador y el tensor del velo del paladar se relacionan con la lámina pterigoidea medial. Y lo que llamaremos nosotros como los músculos pterigoideos se relacionan con la lámina lateral, que es esta de acá, del proceso pterigoideo. ¿Sí? De ahí se deriva el nombre, pterigoideo lateral, porque uno de sus orígenes es en la parte lateral de esta lámina, y pterigoideo medial porque uno de sus orígenes es en la parte medial de la lámina también pterigoideo lateral. Bueno, vemos la base interna del cráneo y vemos hacia acá, ¿sí? Surcos que se formaron precisamente como impresiones de lo que es los giros orbitarios. Vemos hacia acá, lógicamente, la lámina orbitaria del hueso frontal, lámina cribosa del etmoides, miren ustedes aquí, vemos la cresta de gallo acá, hacia acá vemos el ala menor del esfenoides, tras de formar el límite de lo que es fosa craneal anterior de la fosa craneal media. Vemos el peñasco del temporal limitando la fosa craneal posterior de la fosa craneal media. En la fosa craneal media encontramos hacia la parte mediana, lógicamente, el cuerpo del esfenoides. En la parte superior del cuerpo del esfenoides está la silla turca, donde descansa la glándula hipófisis. De ella, y lógicamente, en relación a esto estudiaremos en segundo semestre. Por delante y hacia los lados encontramos los forámenes de lo que es el sitio cuando transita el nervio óptico, o sea, el canal óptico. Aquí vemos los forámenes del canal óptico. Lateral y posteriormente a ellos los procesos clinoideos posteriores. Si miramos lateralmente la silla turca, entonces vamos a ver que esta silla turca toma ese nombre precisamente porque es la característica de las sillas que les colocan a los camellos, ¿sí? Con unas salientes en donde la persona encaja perfectamente ahí, y este es el dorso de la silla, los procesos clinoideos anteriores, y acá el dorso en algunos casos tiene procesos clinoideos también posteriores en esta región. Un colega hace mención precisamente de un proceso clinoideo medio que nunca lo he encontrado, y yo creo que no existe ni existiría, porque sería una malformación hasta muy peligrosa. No obstante, menciono eso, ya sabemos de dónde viene, es el mismo que les he hablado todo el tiempo, y aquí lo ubica él. Resulta que aquí descansa precisamente el tallo, que es un componente importante del sistema nervioso central, y él tiene un nicho específico, o sea que el proceso clinoideo medio ahí sería fatal para el tallo, no solo para el tallo, sino para quien lo posee. ¿Sí? Vamos aquí a ver la fosa craneal media, hacia la parte anterior, la fisura orbitaria superior,
porque está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides tiene una porción horizontal y una porción vertical. Regresémonos nuevamente y vemos precisamente acá la porción horizontal, perdón, la porción vertical es esta, y esta es la porción horizontal, miren ustedes, del ala mayor del esfenoides. La separan, ¿qué? Esta cresta que se denomina como cresta infratemporal. En la porción horizontal veíamos nosotros el foramen oval y el foramen espinoso. Por la parte interna observamos nosotros, miren ustedes, uno, el foramen oval y el foramen espinoso, y no aparece por la parte externa, lógicamente, el foramen redondo mayor. Cuando se habla de foramen redondo mayor, el foramen espinoso toma el nombre de redondo menor. Entonces vemos nosotros redondo mayor, foramen oval, foramen espinoso. Y aquí vemos el orificio en la parte anterior del peñasco del temporal, donde inicia un surco por donde va a ser curso la arteria carótida interna. Hacia acá, en la parte externa, veríamos el foramen lacerado anterior o el agujero rasgado anterior. En la fosa temporal posterior estaría el agujero rasgado posterior. Miren ustedes aquí, profundamente al anterior está la terminación del seno transverso para convertirse en el seno sigmoideo. Aquí en este punto, aquí vemos el seno. Este es el peñasco del temporal. En la parte superior del peñasco hay un surco para el seno temporal superior. En la base, por la parte posterior hay otro surco, para el seno temporal inferior. En la cara posterior del peñasco del temporal hay un orificio, el meato acústico interno. Porción basilar del occipital, ala verdosa occipital. Por aquí estarían los forámenes del nervio denominado como el nervio hipoglósico, o sea, el canal del hipoglósico. Nuevamente vemos la cara, la parte inferior, miren ustedes, procesos palatinos de las maxilas, láminas horizontales de los huesos palatinos. En su parte anterior está la sutura palatina mediana, en su parte posterior está la sutura palatina transversa, porque estos forman la estructura del paladar duro, mientras que hacia atrás estaría colgando aquí el paladar blando. La espina nasal posterior estaría aquí, por su relación de con ser techo de la cavidad oral y piso de la cavidad nasal. Foramen incisivo anterior, muy importante en las especies filogenéticamente inferiores, reptiles en especial, que permanece completamente permeable para que ellos puedan introducir la lengua hacia lo que es el órgano de Jacobson, o sea, un órgano que hay precisamente en lo que es el septo nasal, que en nosotros toma también o toma el nombre de órgano bóvero nasal, a donde llegan la lengua bífida de los reptiles para dar los datos del olfato. ¿Sí? Recordemos que el olfato de las serpientes y en los reptiles está en la lengua. Entonces ellos introducen, detectan y luego introducen la lengua por el foramen incisivo hasta el órgano, ¿sí?, de Jacobson, o sea, el órgano que va a detectar el olfato. Nosotros está prácticamente obstruido excepcionalmente, entonces vamos a encontrar ahí permeabilidad, pero cuando encontramos aquí en disección se observarán las arterias, lógicamente, que están relacionadas con la cavidad nasal. Hacia la parte posterior encontramos dos orificios, el palatino mayor y un pequeñito que está aquí, palatino menor, que van a ser atravesados por vasos sanguíneos. Miren ustedes el proceso denominado como pterigodial, lámina medial y lámina lateral del proceso pterigodial. Miren ustedes
un cráneo de un, digamos, neonato. Observamos aquí la fontanela anterior o coronal. Hacia atrás estaría la fontanela posterior o lambdoidea. Vemos aquí la sutura que habíamos denominado como la sutura ¿qué? ¿Cómo? ¿Alguna metópica? ¿Sí? ¿Qué desaparece en nosotros a los 6 años? Vemos aquí la fontanela lateral anterior o esfenoidal, que es esta, y acá la fontanela posterior o lambdoidea. Perdón, lambdoidea no, mastoidea. Posterior lateral, la lambdoidea es esta aquí. Coronal, lambdoidea, esfenoidal y la mastoidea. Estas dos laterales se cierran en el primer año de vida. En el transcurso del segundo año se cierra la lambdoidea y al finalizar el segundo año se cierra la corona. Si se cierran antes, el cráneo se estrecha y lógicamente no permite el desarrollo del sistema nervioso. ¿Sí? La cabeza adopta una forma de una torre, se proyecta hacia arriba, se genera entonces lo que se denomina la turnoencefalia. La turnoencefalia va acompañada por, lógicamente, lesiones graves, severas del sistema nervioso, en especial afecta lo que es el sistema locomotor y, lógicamente, la capacidad, digamos así, de desarrollo del sistema nervioso en su aspecto cognitivo. O sea, hay limitación en lo que es las capacidades naturales. Vemos aquí nuevamente la fontanela anterior, la fontanela posterior. Lo que la creencia en las personas del común